Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video de Código Morsa. Sigamos con este tutorial en Java. Habíamos quedado acá en la última clase, aprendimos sobre las variables locales, te di ejemplos, etc. Ahora vamos a ver otro tipo de variables, las variables estáticas. Variables estáticas, y como siempre vamos a estar creando otra clase para este nuevo tema. Vamos a crear mis variables estáticas. Ya. Tenemos nuestra clase, vamos a crear nuestro public static void main como siempre. Vamos a crear un programa sencillito. Primero vamos a definir nuestro string nombre igual Martín, una variable local, como ya sabes, variable local. Y ahora vamos a crear un método public static, una función, quiero decir. Saludar en castellano. Ya te voy a explicar qué es esto. Va a recibir un nombre. Y esto es así, claro. Y lo que va a hacer es simplemente saludar println. Vamos a imprimir la función println de nuestro package. Y vamos a hacer esto. Feliz cumpleaños. Vamos a concatenar el nombre. Ya. Y ahora podemos llamar este método saludar en castellano, le pasamos el nombre y ya está. Y esto va a funcionar, nada del otro mundo, todo esto ya lo hemos visto, funciones, variables locales, pasar por parámetro, variables. Esta es otra variable que tiene el mismo nombre que esta, pero ya aprendimos que es una variable local a la función saludar en castellano. Ahora, vamos a crear otro método muy similar, por eso voy a copiar este, lo voy a pegar más abajito, le voy a poner saludar en inglés ahora. Y vamos a cambiar esto por el idioma inglés. Happy birthday. Birthday, claro. Y vamos a dejarlo así tal cual. Birthday. Y ahora vamos a poner eso acá. Le vamos a cambiar el nombre a este método. Saludar en inglés. Y listo. Esto también va a estar funcionando. También nada del otro mundo. Ya lo conocimos. Ahora, si se darán cuenta, hay una especie de repetición acá que quizás nos podríamos deshacer de ella. Es que tengo una variable y le paso la misma variable a dos métodos consecutivamente. Y estos dos métodos no hacen nada más que recibir esa variable y saludar con un mensaje distinto escribiendo en la pantalla. ¿Cómo podríamos simplificar un poco más esto? ¿Cómo podríamos definir una especie de variable que pueda ser reutilizada en distintos contextos, pero que el valor sea único? ¿Cómo hacemos eso? Con variables estáticas. ¿Dónde se definen las variables estáticas? ¿Se hacen dentro de un contexto de una función? No. No se hace dentro del contexto de una función, sino que dentro del contexto de una clase. Recuerda, mis variables estáticas es una clase. Todavía no te he definido bien lo que es una clase, pero tienes que entender que todo lo que hemos hecho hasta ahora desde la clase 0 ha estado dentro del contexto de una clase. Hemos estado definiendo el public static void main dentro de una clase, otras funciones dentro de la misma clase, y asimismo podemos definir variables a nivel de la clase. Y eso normalmente vas a ver que se hace justo debajo de la definición de la clase, o sea, arriba del public static void main, pero el orden no altera el producto. En este caso podríamos estar definiendo las variables estáticas acá abajo, pero por convención se definen arriba. ¿Cómo definimos una variable estática? Muy similar a cómo definimos las funciones que hemos escrito hasta ahora. Empezamos con public static. Todavía no te he explicado bien qué es public ni qué es static, pero creo que ya vas ganando algo de intuición frente a lo que es static al menos. Pero aún así no te preocupes porque voy a hablar de estos tópicos una vez que ya hayamos cubierto todo lo básico de Java. Ahora tenemos que escribir el tipo de la variable, el tipo. Las variables tienen tipo, así como esta variable local tiene un tipo. Acá vamos a definir el tipo de la variable y va a ser un string, porque va a ser el string nombre, de hecho, entonces voy a escribir string. Y ahora viene el nombre de la variable, así de simple. El nombre de la variable le voy a poner nombre. Y ahora tenemos dos opciones. Escribir la variable como no inicializada, pero todavía no te he explicado qué son las variables no inicializadas, así que le vamos a asignar un valor inmediatamente como lo hemos hecho hasta ahora. Y lo que le puedo asignar ahora es un string, como a cualquier variable local lo haríamos, pero esta vez es una variable estática. Y le vamos a poner Martín acá, punto y coma. Esta es nuestra primera variable estática.
apréndetelo. Las variables estáticas se definen al nivel de la clase, no dentro de una función como main o una función escrita por nosotros, sino que al nivel de clase y normalmente se describen lo más arriba de la definición, justo debajito de la definición. Y ahora que tenemos una variable estática nombre, ¿qué puedo hacer con ella? La puedo utilizar en cualquier contexto dentro de la clase. Eso es lo genial de las variables estáticas. Pueden ser utilizadas dentro del contexto de las clases, dentro de distintos métodos. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora borro la definición de esta variable local nombre? Esta variable local al contexto main, la puedo borrar. Y fíjense lo que pasó. Si es que son buenos observadores o buenas observadoras, estas variables por el IDE les pone un color blanco y cuando yo las borro le pone un color morado. El color morado lo está utilizando para demostrar que es una variable ahora estática y no una variable local. Y si yo hago control Z, ahora está haciendo uso de la variable local Martín. De hecho, esto yo le podría poner, no sé, pues Carla. Vamos a hacer un experimento primero que nada. Vamos a... No. Creo que me estoy adelantando demasiado. Borremos esta línea. Tenemos que estamos usando la variable estática nombre. Si yo ejecuto este programa, ejecutémoslo. Tengo que el programa funciona tal cual como lo hacía antes. Tengo feliz cumpleaños Martín y happy birthday Martín. Perfecto. Y ni siquiera tuve que declarar la variable local nombre porque ahora estamos utilizando la variable estática dentro del contexto main. Pero demos un paso más hacia adelante. Ahora no tenemos que ni siquiera pasar la variable nombre a las funciones a este nivel. De hecho, las podemos utilizar directamente en este contexto. ¿Qué estoy explicando con todo esto? Muy simple. Borremos esto acá, borremos esto acá, borremos esto acá y borremos esto acá. Y esto va a funcionar tal cual como te lo mostré recién. Pero ¿qué pasó? Reducimos aún más nuestro programa, lo simplificamos aún más. Ya ni siquiera tenemos que definir las variables locales, nombre, como parámetro de la función, porque podemos hacer uso directo de la variable estática de acá. ¿Se dan cuenta? Ya ni siquiera tengo que pasarle en la variable estática como parámetro de estas funciones, sino que las puedo llamar directamente. La variable que definí acá arriba la puedo llamar directamente acá. Se dan cuenta que lo que hace el método saludar en castellano es escribir este mensaje en pantalla. Y en algún momento el compilador va a decir, nombre, va a revisar todo el contexto de esta función, que es todo eso, en realidad es solo esa línea de código, y va a decir, esta variable no está definida en este contexto. Entonces lo que hace es subir un nivel más allá y decir, está definida al menos en el contexto de la clase, y ahí lo que hace es revisar todas las variables estáticas de la clase y decir, si acá existe, entonces hace uso de la variable estática. Eso es lo que te quería explicar de las variables estáticas. Vamos a correr el programa una vez más para que te compruebes de que esto está funcionando y te das cuenta que funciona tal cual, pero hemos reducido nuestras complejidades del código. De hecho, ya no tenemos tanta definición de variables locales. Estamos utilizando solo esta. Esto y mucho más vas a seguir aprendiendo. Sigamos en el siguiente video.